donde pues se pueden tomar la emblemática foto. Les vamos a mostrar imágenes de la zona, una de las zonas más exclusivas Inmediatamente uno de seguridad vio y nos reportó. ¡Wow! Del diseño como vela. Vean nada más qué belleza. Nos dimos una vuelta directamente a Playa Delfines. Así es. En Cancún. Y bueno, miren, aquí está el área de estacionamiento. Pues ahora sí que es como vayas encontrando y te estacionas. No cobran nada para que vengan y puedan disfrutar de esta que es una de las playas públicas más emblemáticas de aquí de la zona hotelera de Cancún. Estamos en la zona hotelera. Favorita de muchos. Así es. Allá atrás está el letrero. Ah, no, allá. Allá está el letrero de Cancún, ¿no? Sí. Donde van a tomarse las fotos. A veces hay mucha fila. Así que, pues si quieren esperarse haciendo fila, pues adelante. Y si no, pues se pasan directamente aquí en la playa. Pero yo creo que es una de las vistas más fieles al tema de el Caribe mexicano. Miren, nada más. Esperemos que el video haga justicia a los colores. Hace mucho viento. Sí, está. Algo también muy característico de esta zona, porque es completamente pues el mar abierto. Miren. A mí es de mis zonas favoritas. A mí me encanta el mar así abierto y con el oleaje. Padre. Soy bandera roja. Queremos checar 2-3 zonas aquí de la zona hotelera de Cancún para mostrárselas. Así que vamos a ver si decidimos meternos ahorita una vez al agua o vamos, checamos allá y regresamos. A ver ahorita qué procede, qué alcanzo a negociar con Carmen. Miren, allá, vean, y de aquel lado se alcanzan a apreciar los grandes hoteles. Miren. La verdad que esta es la zona como más reconocida y turística, yo creo, de Cancún, amor. ¿Cómo ves? ¿Opinas lo mismo? Sí, ¿verdad? Está muy bonito. Vean qué maravilloso. Vamos a caminar un poquito. Les vamos a mostrar dónde están las letras de Cancún, en donde se viene uno a tomar la foto. De hecho hay cola. Hay área para que jueguen los niños. Ahí está. Este es el lugar donde pues, se pueden tomar la emblemática foto y con este marco de fondo que es Qué bonito. el Caribe mexicano. Precioso. Cancún se encuentra ubicada en la península de Yucatán, específicamente en el estado de Quintana Roo. Es la cabecera del municipio de Benito Juárez y es la ciudad más poblada del estado con casi 1 millón de habitantes. El proyecto de su desarrollo inició operaciones en el año de 1974 como centro integralmente planeado. Aquí nosotros vamos recorriendo la zona hotelera de la ciudad de Cancún en el auto. Vale la pena aclarar que se divide en 2 grandes zonas Cancún en sí, que es esta, la zona hotelera a la que estamos ahorita recorriendo, y la otra zona que es la más grande y es la zona urbana donde se concentra la mayoría de la población. La verdad es que es muy impresionante cuando tú vas entrando a la zona hotelera, sobre todo de Cancún, cómo te impacta el desarrollo que tiene. De hecho, íbamos con unos familiares que conocen la ciudad de Miami y nos dicen que les daba una sensación muy parecida a cuando ellos vieron y conocieron la ciudad de Miami, ¿no? Por el tipo de infraestructura y desarrollo que se ve que ha tenido. Es muy impresionante
el saber de que en los años 70 prácticamente de ser un pueblo de pescadores se ha convertido en uno de los polos turísticos a nivel mundial. De hecho, simplemente el año pasado se registró la visita de más de 14.3 millones de turistas solamente en esta zona. Es una cifra que supera incluso por mucho la cantidad de visitantes de varios de otros países. Entonces, para que se den cuenta de la cantidad y el impacto. Miren, este edificio está precioso, nos recuerda a los hoteles que están en Mónaco, por ejemplo, y así te vas a encontrar. Es una ciudad muy cosmopolita, te encuentras mucha arquitectura de diferentes tipos, hay comercios también, tiendas de nivel mundial, tiendas premium como Louis Vuitton, como Prada, entre muchas otras, ¿no? Y centros comerciales pues muy grandes y muy exclusivos. Les vamos a mostrar imágenes de la zona, una de las zonas más exclusivas de todo Cancún, se llama Puerto Cancún. Dicen que creo que está prohibido filmar, pero ahorita les vamos a pasar imágenes para que las puedan disfrutar. Hoy por hoy Puerto Cancún se considera el principal destino de lujo del Caribe mexicano, enmarcado por su marina de 175 puntos de atraque, campo de golf de 18 hoyos, su centro comercial que alberga tiendas y restaurantes de prestigio, y los mejores y más lujosos desarrollos inmobiliarios de esta zona del Caribe. Chicos, nos metimos a la plaza, una de las más exclusivas de aquí de Cancún, una zona. Íbamos en el vehículo, como dato interesante, y Carmen iba sacando la cámara por el vehículo. Inmediatamente uno de seguridad vio y nos reportó vía radio. Así que pues prohíben filmar. Pero bueno, aquí estamos en la plaza, esperemos que aquí no haya problema, ¿sale? Pero ya saliendo en la zona donde están los edificios más nuevos y exclusivos, creo que hay un pasaje en donde sí están muy al pendiente. Entonces me la voy a poner aquí en la mochila, pues no siendo tan obvio, para ver si de esa manera podemos
pasarles. Ahí está el reglamento. Ajá. Y ya lo leí y ahí no dice no grabar y no tomar fotos. Perfecto. Entonces, a ver, a mí que me digan algo, que me digan en dónde dice que no se puede grabar. Eso, chingón. Por eso. Pues es que, por eso la oye. traigo. Ah, resulta. Oh, mira. Una fotito. Oh, mi look todo. ¿Eh? Mi look todo por ningún lado. Mira el perrito. Aquí de todas maneras me coloqué la... Ah, mira, es al revés, amor. Este es el acceso y vamos para allá. Vean qué plaza tan bonita. Esta es una de las zonas, pues que son más nuevas acá en Cancún. Y les quiero mostrar unos edificios que tienen un diseño muy particular. A ver qué les parece. Bueno, ya nos vamos acercando, señoras y señores, a la zona donde les quiero mostrar. Traigo la cámara aquí en la mochila para no ser tan obvio en la grabación. Vean qué bonito. Toda esta zona cuando venimos como que no estaba, ¿verdad, amor? No. Yo no la recuerdo. No, pues cuando venimos fue hace 4 Sí años. estaba como en la construcción y eso, no estaba tan ¿cómo se dice? Tan reciente. A ver, vamos a ver si por aquí podemos pasar hacia allá afuera. No sé, es de aquí del restaurante, ¿no? Ah, sí, creo que sí. Creo que sí. Miren. ¡Wow! Es una de las vistas que se me hacen a mí más espectaculares. Vean, aquí está la laguna. Y allá se ve el edificio que les quiero mostrar. ¿Cuánto crees que cuesta un departamento de esos? Pues no sé, millones de dólares. Sí, yo creo que sí. Sí, yo sé. Miren, toda esta zona está rodeada de restaurantes. Yo creo que hay paso por allá, vamos a checar. Y aquí me imagino que quienes no se quieren molestar, amor, en meterse a las calles, toman su yate ese. Ajá, dale. Y se ponen aquí y bajan directamente a estos restaurantes tan exclusivos y bonitos, vean. Este se llama Latina, México. Muy bonitos. ¿Ya viste las casas de ahí? Que están hacia el borde y tienen Sí, cada una de esas fincas, amor. ¿Ya viste que tiene sí, para su estacionar su yate? Wow. barco lancha. Qué impresionante. Nos estamos acercando al edificio que para mí es como el más moderno. O sea, tiene un diseño muy peculiar. Vamos a verlo. Mira la iguana. ¿Eh? La iguana. Mira, shopping, puerto, entertainment. Wow, qué bonito está. Buenas tardes. Hola. ¿Ya viste qué padre? Y está en plena construcción todo eso, miren. Todavía le falta mucho. Pero ahí está, miren el edificio que les digo. Qué diseño tan espectacular tiene. Hay que ahorrar. Sí. Y vean los barquitos Mira, ahí hay un pez azul. súper ¿no? bonitos. Ah, no, ¿Ah, es sí? una botella. No, es una se movería, ¿no? Qué padre. Y toda esta zona es donde, miren, hasta allá están todos los barcos, yates, y más al fondo se ve otros desarrollos. Aquí están estos otros departamentos, pero bueno, este es el que sí se ve muy espectacular, ¿no? Este diseño, quién sabe quién fue el que lo hizo. Muy padre. Qué agusticidad, ¿verdad? Y bueno, el ingreso a esta zona, así se llama Puerto Cancún. Hay una zona que es como ingreso público, o sea, donde puedes circular libremente. Sí hay unas casetas y todo, pero no te restringen el acceso.
Ya llega un momento en donde hay como glorietas y ahí sí hay seguridad, ¿verdad? Y no puedes ingresar libremente, que dan a todos esos edificios que podemos observar allá al fondo. Ahora vamos a ver la perspectiva del lugar desde aquí, el acceso a la plaza. Muy chido, chido. Muy chilo, diría. Muy chilo. Ay, creo que iba grabando hacia abajo. Sí, eso es lo que decía. Ups. A ver. Oye, al rato nomás grabaste el piso. Voy a checar a ver qué. Pues aquí vamos avanzando, señoras y señores. Así es. Ya saqué la cámara y me la puse así en la mano. Allá al fondo se ve otro hotel, o es como departamento, no sé, allá al yo fondo, creo. como cuadradito. Y ahí está el del diseño como vela. Muy padre. Muy bien, pues ¿qué te parece esta zona? Está muy Carmen? bonita. Hoy la música está chida. Pedro. Acá andamos, señoras y señores, en Cancún, Puerto Cancún.